Aquí en la región, en Castilla-La Mancha, el 10% de la población padece algún tipo de discapacidad. Vamos a hablar ahora de inclusión, de igualdad y también de cómo superar las barreras físicas y psicológicas con la presidenta del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad aquí en Castilla-La Mancha. Es Cristina Gómez Palomo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación del tercer sector aquí en nuestra región? Pues la situación del tercer sector se encuentra ahora en proceso de sacar la nueva ley que regule el tercer sector en Castilla-La Mancha. Existe una a nivel estatal y ahora pues se quedó casi en casilla de salida para entrar en las Cortes la ley del tercer sector de Castilla-La Mancha, que estuvimos trabajando en colaboración la mesa del tercer sector con el Gobierno regional y bueno, pues estamos pendientes de que se apruebe brevemente en las Cortes regionales y esperamos que sea por unanimidad de los grupos políticos. Pues también tuvimos la oportunidad durante la campaña electoral de hacer una mesa de participación con los grupos políticos que concurrían a las elecciones y estuvimos exponiendo pues, los términos de esta ley y por qué creemos que es necesario que se regule el tercer sector en Castilla-La Mancha. ¿Y por qué creen que es necesario que se regule el tercer sector aquí en Castilla-La Mancha? Pues porque hace falta definirlo, hace falta delimitar y hace falta también que la sociedad conozca el trabajo de las entidades que conformamos el tercer sector de iniciativa social. El tercer sector tiene una clarísima vocación de servicio público porque el fin principal son las personas y se trata de poner en el centro de la mesa de diálogo con las administraciones a las personas para resolver los problemas de las personas que en mayor situación de vulnerabilidad se encuentran. ¿Y cuáles son las necesidades y carencias más relevantes? Pues desafortunadamente cuando hablamos de carencias hablamos de dinero y lo que hace falta es una buena regulación de sostenibilidad precisamente de este tercer sector. Necesitamos, aparte de esta ley del tercer sector, necesitamos un desarrollo de la normativa actual también que permita hacer un concierto social, es decir, de tener una acción concertada con la Administración para la prestación de los servicios de la red pública que hoy ya tenemos. La mayoría de los servicios de la red pública de Castilla-La Mancha que atiende a las personas con discapacidad o a otros colectivos en situación de vulnerabilidad, como pueden ser los menores, pues lo prestamos las entidades del tercer sector. Son servicios de la red pública prestados por las entidades del tercer sector. ¿Están conformes con el apoyo de la Administración a través de los presupuestos? Pues no estamos del todo satisfechos, la verdad, porque son insuficientes. La Administración, el Gobierno regional, bueno, pues este presupuesto lo ha ajustado mucho al techo de gasto que marca la Administración, el presupuesto estatal. Como bien sabemos todos, estamos sufriendo una situación de bloqueo, a ver si por fin con este nuevo Gobierno esta situación de bloqueo se sale adelante y tenemos un techo de gasto un poco más generoso para que los recursos que atienden a las personas de la red pública sean suficientemente sostenibles, que sean sostenibles. Y para ello siempre, lógicamente, estamos hablando de dinero. Hay que establecer unos costes plazas y ser justos en la financiación. ¿Y qué demandas más urgentes hacen desde Castilla-La Mancha al nuevo Gobierno de coalición? Pues al nuevo Gobierno de coalición que sea duradero en el tiempo, que se entiendan y que efectivamente saquen hacia adelante unos presupuestos que sean bastante sociales, mucho más sociales que los que hemos tenido hasta ahora y que tengan en cuenta a las personas, ¿no? Que piensen más en los españoles y un poco menos a lo mejor en España, en lo que se dice que es España. España somos los españoles y hay que atender a los españoles, a los que vivimos en España, no solo a los españoles de origen. ¿Qué servicios son más urgentes ahora mismo para las personas con discapacidad? Pues el otro día cuando estuvimos en el Palacio de Fuensalida, que nos entrevistamos con el presidente regional, él quiso comenzar el año con nosotros, con una entrevista que le veníamos pidiendo desde hacía tiempo y lo primero que le dijimos que había que reformar es los centros base de la región porque tenemos una lista de espera larguísima para reconocer el grado de discapacidad. Sin el reconocimiento del grado de discapacidad, las personas con discapacidad no tienen acceso a sus derechos. no tienen acceso a las prestaciones, no tienen acceso... Hay algunas veces que estamos hablando de que se tarda 15 meses
o año y medio en reconocer el grado de discapacidad. A veces el reconocimiento del grado de discapacidad, de ese reconocimiento depende un puesto de trabajo. Son situaciones muchas veces complicadas, un puesto de trabajo, una prestación, un acceso a un recurso residencial, de centro de día, en fin, es complicado, si no tienes el grado de discapacidad reconocido, tener acceso a los derechos. Eso es lo fundamental. Si hablamos de la puerta de entrada a la discapacidad, que es el reconocimiento, pues tenemos que decir que hace falta el desarrollo normativo también de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado, que se aprobó en la legislatura anterior, fue un empeño personal del presidente. Pues hace falta que esa ley se desarrolle para que haya los recursos suficientes y las plazas necesarias para atender a las personas con discapacidad, especialmente a las que tienen un mayor grado de dependencia. Ustedes demandan para 2021 un sistema de concertación social como lo tienen en otras 9 comunidades. ¿A qué se refiere con esto? Pues nos referimos que ahora la red de recursos públicos de Castilla-La Mancha que atienden a las personas con discapacidad, que he dicho que lo atienden fundamentalmente las entidades que forman, en el caso de la discapacidad, las entidades que forman parte del CERMI de Castilla-La Mancha, en su mayoría, la mayoría de los recursos los prestan estas entidades, y vienen a lo largo de muchos años vienen financiándose a través de subvenciones de concurrencia competitiva. Esa concurrencia competitiva la tenemos que concurrir anualmente y los servicios se prestan de forma continuada. Un servicio no termina el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero. El servicio es de forma continuada, las personas viven de forma continuada. Lo de la acción concertada se trata de sustituir la sostenibilidad de estos recursos, en lugar de con subvenciones de concurrencia competitiva, con un establecimiento del coste de la plaza que ocupa la persona en un recurso residencial, un centro de día, un servicio de capacitación, establecer ese coste y que haya un concierto. La ley de contratos, la reforma de la ley de contratos del sector público permite esta acción concertada a través de las entidades de iniciativa social y eso es a lo que tenemos que llegar. De este modo, los servicios públicos serán mucho más eficientes y más eficaces. Hablamos de empleo. ¿Han tenido problemas para asumir el nuevo convenio colectivo con la subida del salario mínimo interprofesional? Sí, muchos problemas. Muchos problemas porque ha sido un impacto grande, porque el incremento medio suponía en algunas categorías laborales a veces hasta de un 15%. También hemos tenido que asumir el incremento del salario mínimo interprofesional, que quizás ha sido lo que mayor impacto causó, el salario mínimo, pero el convenio colectivo era un convenio que llevaba 4 años negociándose, los profesionales llevaban 4 años con el salario congelado y había efectivamente los profesionales que atienden a las personas con discapacidad merecen tener un salario digno y un salario como el que les corresponde en atención a estas personas. Ha supuesto un gran impacto, aunque hubo un incremento en la partida de discapacidad el año pasado sin haber presupuesto, que el Gobierno regional sí que hizo ese esfuerzo de incrementar la partida que iba destinada a la subvención de discapacidad para el año 2019 en 4,1 millones, pero no era suficiente. A lo largo del año 2019 hemos estado intentando negociar que se diera una ayuda directa a las entidades que no podían asumir lo que suponía todo el incremento, la diferencia entre un convenio y otro. Finalmente no hemos conseguido esta ayuda, esta asignación directa, pero bueno, sí que hemos conseguido que ese 1 millón de euros más o menos, que era el que necesitábamos para completar el incremento salarial, se consolide ahora en 2020 y se va a incrementar la convocatoria de ayudas en ese 1 millón de euros. Así nos lo manifestó el otro día la consejera de Bienestar Social en la entrevista con el presidente y esperemos que en breves días, que estamos ya en plazo para presentar las solicitudes de las ayudas, pues este 1 millón de euros venga a paliar este impacto tan grande que ha supuesto el convenio colectivo en las entidades de iniciativa social. No tenemos músculo, no podemos, nosotros tenemos la aportación de los usuarios, la aportación que hacen los socios, otras ayudas que nos dan otras entidades, pero fundamentalmente dependemos de la subvención pública de la Administración regional. ¿El paro continúa siendo un lastre para la integración? Sí, sigue siendo un lastre. Desafortunadamente en España tenemos un índice de paro importante y cuando las personas tienen dificultades, pues las empresas se asustan. Y evidentemente cuesta
incluir a las personas con discapacidad en el mundo laboral ordinario, pero bueno, estamos en camino y estamos intentando, bueno, nosotros ya en Castilla-La Mancha ya hemos tenido un primer contacto con CECAN, con la Federación de Empresarios, también está la FEACEN, la Federación de los Centros Especiales de Empleo, que tienen a personas con discapacidad trabajando en sus centros, para poder hacer un mapa de situación de dónde se encuentran las personas, dónde están las empresas y cómo encajar bien los perfiles de las personas con discapacidad y las necesidades de las empresas para que el empleo ordinario sea una realidad para las personas con discapacidad. Sí. Cristina, ¿tienen datos de cuántas personas con discapacidad están buscando empleo ahora mismo en Castilla-La Mancha? Pues ¿Aproximadamente? No tengo el dato aproximado, pero a lo mejor sí que algunas veces las personas con discapacidad se ven con tantas dificultades de encontrar empleo que incluso desisten y entonces no aparecen en las estadísticas de demandantes de empleo. Entonces sí que es dificultoso saber cuántas personas tenemos en situación de desempleo y que estén demandando empleo. Yo sí que tengo el dato de, por ejemplo, de las personas con autismo, que ahí es un colectivo que especialmente tiene muchas dificultades para entrar en el mundo laboral y ahí estamos hablando casi del 90%. En caso de que haya un posible cambio del Estatuto de Autonomía, ¿pedirían que se blindasen los derechos de las personas con discapacidad? Claro. Pediríamos que en general, y ahora hablo como vicepresidenta de la Mesa del Tercer Sector, que se blindaran los derechos sociales. Si se blindan los derechos sociales, ahí estarán también los derechos de las personas con discapacidad y seguramente toda la sociedad en general tendríamos asegurado un bienestar social, un Estado de Derecho en bienestar social, un Estado social y de derecho, como dice la Constitución, un Estado social real. Pues Cristina Gómez Palomo, presidenta de CERMI aquí en Castilla-La Mancha, muchas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.